empezado a decir que era abstracción y yo creo que me voy con otras cosas. Diciendo que participen. No es para recordarlo, pero bueno. ¿Qué era abstracción? Aislar el concepto de una idea. ¿Cómo? Aislar el concepto de algo. Aislar el concepto de algo. Conceptualizar sería. Es el proceso es el proceso de concentrarse en las similitudes entre unos objetos y dejar al lado las semejanzas. ¿Eh? No, solo 3 veces. 3 veces, ¿en serio? Está, tercero. A esa no la sabía, mira. Bueno, 4. Está buena la patente, ¿por qué la pensás? Está buena. Déjame repetirla. ¿Vieron que está buena? ¿Alguien más? Era, Proceso cognitivo, de lo que dijo él. era sacar tomar la esencia de esa cosa que lo hacía ser. Puede ser tomar los datos esenciales de algo para el objeto. Para poder definir, claro, para poder definir el objeto. Es decir, dejar de lado todas aquellas cosas que no son importantes para el nivel de abstracción, digamos, que estamos estudiando, ¿no? Y sacar todo aquello que no hace de la esencia de algo. ¿Hasta qué punto sacamos? Bueno, depende del nivel de abstracción que queremos llegar. ¿Sí? Si ven las PPTs, todos se vieron el mail acá, así que después voy a ir subiendo esto y lo van a poder ver. Para los que llegaron tarde, no sé si sabían que bueno, este es mi mail y me tienen que enviar un mail a esta dirección, a este subject, si los agrego al Classroom. ¿Sí? Para que no hagan. Y dice que el proceso es un proceso cognitivo. ¿Por qué digo el cognitivo? El otro día Horacio lo dijo, alguien recién lo mencionó. Porque es algo que hace uno Es del coco. su cerebro. ¿Por? Es del coco. No lo puede hacer una máquina. Consciente. Ya, es un proceso de la mente, ¿sí? Está bien. O sea, es el proceso cognitivo por el cual, cuando nos encontramos con un conjunto de objetos, situaciones o procesos, podemos reconocer en estos sus similitudes, que es todo lo que dijeron ustedes más o menos. El concepto más o menos está, después el tema que lo tienen que trasladar, lo que hablábamos, lo tienen, cuando se les pregunta, tienen que explicarlo de forma prolijita, tienen que dar linda la definición, ¿sí? No quiero que metían ¿qué es abstracción? Y me ponen, no, acá es cognitivo. ¿Me entendés? Bien. Podemos reconocer en estas sus similitudes, encontrándonos en ellas, concentrándonos en ellas e ignorando sus diferencias, clasificando los elementos en grupos o clases de características similares y describiéndolos en un lenguaje preciso. Vamos a ver abstracción, sí, un montón. Cada vez que tengamos que, por ejemplo, modelar o generar algún tipo de dato, un tipo de dato abstracto, por ejemplo, ¿cuál podría ser? El otro día Horacio jugaba con unas cosas de esta que te dijo fecha, ¿se acuerdan? Bueno, es eso, fecha, ¿qué es? Un dato. Es un dato. ¿Qué era un dato? Claro, Un dato se diría fecha fecha por de sí- nacimiento. Por si sola fecha tendría un dato, tiene una porción mínima de información, fecha tirado así como te digo. No tiene un valor. No tiene Le nada. falta el sentido. Claro. O sea, entonces, ¿qué es? Si no es un dato, por eso yo te digo, bueno, decime tu fecha de nacimiento. Y ahí sí, ya es un dato ahí, porque tiene información. ¿O no? Mínima, pero tiene información. Ahora si le decimos fecha así tirado por sí solo, decimos no, fecha de qué, Podría ser actual, hasta es ambiguo, es confuso. Bien, entonces bueno, fecha es un tipo de dato, es un tipo de dato abstracto. ¿Sí? Abstracción, bueno, hay un par de definiciones más que puso Horacio de un libro de un autor de Houston, que dice que es el proceso de análisis del mundo real
para interpretar los aspectos esenciales de un problema y expresarlo en términos precisos. Creo que de acá él fue al grafiquito que teníamos de la personita observando el mundo real. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ese gráfico que vimos anteriormente. No sé si te acuerdas. Creo que a partir de ahí la definición de abstracción, Horacio lo trajo a esto. ¿Sí? Es observar el mundo real, quedarse con aquellas partes importantes que yo quiero estudiar, crear un modelo y llevarlo a un sistema informático. ¿Sí? A través de, y hay un proceso grande de abstracción, además de otras cosas. ¿Sí? El primer paso de la abstracción es separar aquellos aspectos que hacen al cómo, dejando los que hacen al qué. Y segundo es desestimar cada detalle que no hace específicamente a su esencia en el nivel de abstracción que hayamos definido. ¿Qué es la esencia de algo? Donde si deja de existir, deja de ser lo que es. Las esencias son Y más o menos lo que creo que es re difícil. Como que si lo sacas pierde su sentido. son las características propiedades, definitorias. propiedades o cualidades que tiene algo que si se las sacas. Si se regás. Deja de perder Es más o menos lo de eso, sí, es eso. esa Es lo que hace una cosa, lo van a ver de vuelta, creo que el miércoles pasado a la mañana, lo hablábamos con los chicos, hay un montón de definiciones de todos aquellos que usaron filosofía, no sé si alguien la usó. No, la estamos usando. Okay. ¿Con quién están usando? Teresa Velázquez. Velasco Suárez. Bueno, con ellos lo van a ver, definiciones de ciencia, van a ver cosas del método científico seguramente, y también obviamente van a ver definiciones de esencia, que tienen mucho que ver con el ser. Ellos van a ver mucho del ser en filosofía y en teología y en ética, y es lo que hace que una cosa sea lo que es y no sea otra cosa. ¿Sí? Bien, acerca de tipos, un tipo de dato es un conjunto de valores provisto de un conjunto finito de operaciones. ¿Sí? Fíjense, cuando habla de tipo de datos, te está hablando de los valores, ¿sí? Pero además de las operaciones que vienen implícitas dentro de ese tipo de datos. ¿Sí? O sea, no solamente te habla de los valores que puede almacenar. No sé si yo te digo, por ejemplo, un número entero es un tipo de dato primitivo, etc. Pero además te habla de que el tipo de dato también define el conjunto de operaciones que se puede realizar sobre ese tipo de dato o con ese tipo de dato. Por ejemplo, un entero vos podés sumar, podés restar, ¿sí? Esas son todas las operaciones aritméticas. Pero con un tipo de dato fecha, ¿qué podríamos hacer? También podríamos sumar un día, sumar un minuto, restarle, ¿no? ¿Sí? Además de representarlo y que me trae información acerca de qué año, qué fecha es, el tipo de datos ya implícitamente trae montones de cosas más que hacen que este tipo de datos se comporte de cómo se tiene que comportar. Por ejemplo, una fecha no puede tener un año que no es bisiesto. ¿Cuántos días tiene que tener? Por ejemplo, el de febrero. Si es bisiesto. Claro, 28, bien, gracias. ¿Me entendés? O sea, todo eso viene ya implícito. Hoy en día ustedes cuando programan, generalmente aquellos lenguajes que son de programación orientados a objetos traen un conjunto de librerías ya para que te lo manejan solo. Pero alguien lo hizo, alguien lo escribió. ¿Sí? Entonces el tipo de dato también trae todo eso implícito. Es un conjunto de valores y además provisto de un conjunto de operaciones. Y la clasificación de estos datos. Después dice que un tipo de dato estructurado o estructura de datos es un conjunto de tipos de datos primitivos más relaciones estructurales homogéneas o heterogéneas, definidas sobre ellas. A ver, pensemos sobre esto. ¿Qué opinan? Dice que es un conjunto de tipos de datos primitivos.
Primitivos. una estructura de datos. Primitivos, me imagino que se quiere decir como que ya vienen internalizados en lo que sería un procesador con L. No, por ejemplo, si hablamos del lenguaje C o de Java, los tipos de datos primitivos son, por ejemplo, los int, los long, los float, los double, los dependiendo del lenguaje, eso es lo que claro, son los que ya vienen implícitos por el lenguaje, ¿sí? No aquellos definidos por el lenguaje. Por ejemplo, no sé, una fecha. Una fecha es un tipo de dato primitivo, ¿sí? Es un tipo de dato que está compuesto por tipos de dato primitivo, entre otras cosas. Pero una estructura de datos por ahí dice que es un conjunto de tipos de datos primitivos. No sé, podría no serlo o no. Podría tener una estructura de datos que tenga un tipo de datos que no sea primitivo. Claro. ¿No? Sí, una estructura de datos que esté basada en otra estructura de datos. Sí, yo creo que sí. Homogéneas o heterogéneas quiere decir que son todas del mismo tipo o pueden haber distintos tipos dentro de la misma. Definidas sobre ellas. Definidas de las relaciones. Hay relaciones entre cada uno de esos datos que están dentro de la estructura. Por algo están dentro de la estructura, ¿sí? Porque hay algún tipo de relación. Y después los tipos de datos definidos por el usuario es un tipo de datos estructurado que el usuario puede definir para modelar datos propios del problema. No sé, persona. ¿Sí? Estamos laburando, no sé, o estamos laburando, por ejemplo, con una factura. La factura sería, por ejemplo, un tipo de dato definido por el usuario para atacar un determinado problema, ¿sí? Un sistema de facturación. Entonces yo genero una abstracción de una factura y la transformo en un tipo de dato definido por el usuario. Definido por el usuario porque no viene ya dentro del lenguaje. Es como son los objetos, clases, objetos. Exactamente, totalmente. Es eso. ¿Sí? Nada más que en objetos lo reemplazas con objetos y en estructuras con estructuras. ¿Sí? Por ejemplo, en un lenguaje estructurado como C, puede ser, vos podés representar o modelar una estructura en un lenguaje que no sea orientado a objetos. Lo podés hacer en un estructurado. ¿Sí? Y en C lo harías a través del struct. ¿Se entiende? Por eso esto por ahí me hace un poquito de ruido, porque dice de tipos de datos primitivos, pero yo si por ejemplo en C genero una estructura y puedes hacer una lista que contenga facturas. claro, ¿sí? Y no es un tipo de dato primitivo. Ya Pero eso es lo que sería anidado. Sí, pero más que nada es lo que está diciendo ahí es que No lo que digo, lo que decías vos, que sería que tenés un tipo de estructuras anidadas. claro, adentro. Claro, Adentro de la estructura. que Exacto, exactamente. Tener una estructura más adentro. Y ahí no sería un tipo de dato primitivo. ¿Sí? Es decir, sobre esto, porque es importante mencionarlo y imagínense que en un parcial le toman esto, ¿sí? Yo les pido que me definan esto, y ustedes me ponen esto o me ponen otra cosa. Me dicen que es un conjunto de tipo de datos primitivo o no. ¿Va a estar mal? Y me lo refutan. No, pero mirá, podría ser lo que hicimos recién, el ejercicio de parcial. Que tengas una estructura que, por ejemplo, que represente una persona, que esa persona tiene tipo de datos primitivos, por ejemplo la edad, etc., pero también tiene la fecha de nacimiento. Y la fecha de nacimiento es un tipo de dato primitivo, ¿no? Ahí me refutaron esto, ¿sí? Pero yo ahí te pongo que sea la última vez que me refutas esto. Dos. ¿Se entiende? Y ahí yo le pongo que está bien, porque me lo argumentaron. ¿Sí? Bien. Un tipo de dato abstracto. ¿Qué es un tag? Se lo llama tag también con las siglas. Dice, es una especificación de atributos variables que componen el tipo. Especificación de las operaciones, es decir, el tipo de dato abstracto no solamente va a definir los atributos, las variables que tiene, por ejemplo la edad de una persona, la fecha de nacimiento, etc., sino también las operaciones que se pueden hacer sobre ese tipo. Por ejemplo, el entero, ¿qué define el entero? Te define un dominio, el conjunto de números que pueden ser representados por ese tipo de dato, y además de eso, las operaciones que se pueden hacer con ese tipo de dato, que son, por ejemplo, todas las operaciones aritméticas, ¿sí? Etc. Por ejemplo, ustedes cuando, no sé,
Por ejemplo, C++ tiene algo llamado sobrecarga de operadores, que creo que no lo tiene Java, pero hay muchos lenguajes que lo tienen. Ustedes pueden definir un tipo de dato y pueden sobrecargar imagínense fecha, ¿sí? Ustedes pueden decir que el tipo de dato fecha soporta la operación suma. O por ejemplo, todos programan, ¿no? En algún que programan en Java, por ejemplo, ella programa en Java. Y el Java hoy en día creo que te permite la suma de strings. Es raro, ¿no? Que te permita sumar strings. ¿Sí? Es decir, puede poner un string más otro string y lo termine concatenando. Es algo de eso, es una sobrecarga del operador suma, que cuando se encuentra el suma con los operandos, que son dos strings, lo que te hace es concatenártelo. Está definido dentro del lenguaje. ¿Sí? Eso con respecto a la especificación de las operaciones del tipo. Profesor, ¿podría dar un ejemplo más de tipo de datos? ¿De tipo de dato abstracto? No, de tipo de datos. ¿De dados, por ejemplo? ¿Cómo? ¿De dados? ¿Un tipo de datos? Yo creo que sí. Es un tipo de dato que está definido, por ejemplo, que tiene un mínimo y tiene un máximo, pero bueno, eso depende mucho, ¿sí? De la época. Podemos decir que es un entero, pero también podríamos descomponerlo. Podríamos decir que la edad no es un entero. Podríamos decir que tenemos, no sé, 1.1 años y ese punto 1 que representa un mes, por ejemplo, 1.12, 1.11. ¿Sí? Podríamos llegar a jugar y transformar la edad en algo que podamos descomponerlo de la forma que nosotros querramos, dependiendo de lo que queremos modelar. Y si yo digo, por ejemplo, una persona tiene peso y altura, ¿eso sería un ejemplo de tipo de datos estructurado? Como que tiene dos tipos de datos. Sí, podríamos englobar eso en, no sé, en algo que En una tabla, persona, altura y peso. sí, un registro en una tabla que representa solamente esas tres propiedades de una persona: el nombre, la altura y el... ¿sí? No sé cómo lo llamarías. ¿Cómo lo llamarías? Okay. A ese tipo de datos. Características de una persona. Solamente esas dos. Características son muchas. Características básicas. Básicas. Altura y Un peso. montón de Altura no. básicas a criterio de quién. Pero en ese sentido no puedes definir nada. Morfológica, bueno, ponele. Morfología. Sí, puede ser. Hay que ver cómo lo llamamos, ¿sí? Pero es una estructura, es un tipo de dato. ¿Cuáles serían las operaciones? Con la teoría del peso. Y pues, no sé, una de las operaciones es decir, decime la altura, o dame la altura tenés, y no sé, uno se le pide. El peso, bajar de peso. Bajar de esta bueno. Todos quisieran algo de eso, no que diga bajar de peso y bajar de peso. Pero podría ser. También otro ejemplo, a ver, un compañero que ayude, un ejemplo para él de un tipo de dato. El tipo de datos, vehículo, una sea modelo, marca y tipo motor. O por ejemplo, hora. Vamos a hacerlo más challenge, por ejemplo, la fecha. Que la fecha represente todo, que sea la fecha, o sea el día y la hora. ¿Sí? Entonces el tipo de datos fecha que también tenga dentro. Y que también es muy relativo. Vos podés decir un tipo de dato fecha que tenga un tipo de dato adentro que sea hora, Claro. y otro que sea día, y ahí después podés, qué sé yo, pues el día separarlo en qué sé yo, tarde, mañana. Vos podés ir a como jugando relativamente mal, ¿o no? Eso como vos especificas justamente. ¿Se entiende? ¿Seguro? Entonces, fecha sería un ejemplo de tipo de datos estructurado. Es un tipo de dato abstracto. ¿Sí? Ahora, internamente tiene una estructura. Quiere una estructura de datos. Cornejo. Quiere la estructura de datos. Lo vimos. ¿Cómo organizar
Recién. Una forma de organizarlo O sea, para que sea eficiente la organización. ¿sí? Una forma de organizar la información de los datos, ¿sí? O sea, la fecha es una estructura de datos. Una clasificación de datos. ¿Sí? El tema de hablar de por qué lo decimos, por qué le agregamos más, no nos quedamos solamente con el tema de los... ¿Qué diferencia hay entre una estructura de datos y un tipo de datos abstracto? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué diferencia hay entre un Pero- tipo de dato abstracto y un tipo de dato estructurado o una estructura de datos? La pregunta te hago yo, ¿eso no sería el sentido que le das? Porque básicamente un tipo de dato, vos no definís, tenés que definir el nivel de abstracción. Quizás en otro nivel de abstracción un tipo de dato es una estructura de datos. Entonces La estructura le da un sentido. Sí, la estructura le da sentido, lo relaciona, etc. Pero el tipo de dato abstracto, además tiene algo más. Lean acá, dice, es un conjunto de tipos de datos primitivos y relaciones estructuradas definidas sobre ellos. Tipo de dato abstracto, dice que es un conjunto de... Tiene las operaciones. Define las operaciones. ¿Sí? No solamente tiene la estructura, pero por supuesto por supuesto que un tipo de dato abstracto tiene una estructura de datos, tiene un conjunto de datos relacionados entre sí, etc. Si pensamos en la fecha, es un conjunto de datos relacionados entre sí, ¿o no? El día con el mes, la hora, el año, está todo relacionado, no es que están todos tirados uno a otro. ¿Sí? Pero además de eso, el tipo de dato abstracto define operaciones, cosas que se pueden hacer con ese tipo de datos. O sea, una fecha le puedes agregar, por ejemplo, sumarle a esta fecha determinada una semana. Entonces le agrego una semana a esa fecha. ¿Sí? No es algo estático, a eso me refiero. ¿Sí? Una estructura de datos es algo más estático, me parece. ¿Sí? No define conjunto de operaciones. ¿Se entiende? Pero el tipo de datos ahí dice previsto un conjunto finito de operaciones. El abstracto es el que tiene o el que no tiene operaciones. Esto es tipo de dato abstracto. ¿Abstracto por qué? Porque no estamos hablando de un dato específico. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando estamos hablando de abstracto porque hablamos algo, ¿sí? No sé, cuando hablamos de mesa, hablamos de una mesa, o hablamos de un árbol, el concepto de árbol, ¿sí? O el concepto de mesa, o el concepto de fecha. No hablamos de una fecha en particular, porque eso no sería abstracto, ¿sería qué? concreto. Sería concreto. No, igual la pregunta que te digo es la diferencia entre tipo de dato común y el tipo de dato estructurado. O sea, eso no tiene que ver con el nivel de abstracción. Vos podés tener una fecha que sea un número, pero vos podés decir la fecha la podés dividir en horas y ahí. Pero eso depende de cuál. Claro, eso sería el nivel de la abstracción que vos necesites. ¿Sí? Perfecto. Eso lo definís vos. ¿Cuánta abstracción querés? Bueno, lo definís vos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Por eso decía que especificación de atributos, variables que componen al tipo. De vuelta, por ejemplo, en la fecha tenemos un día, tenemos un mes, tenemos un año, tenemos una hora, etc. Especificación de las operaciones que podemos hacer con ese tipo de datos. ¿Sí? Y después habla de encapsulamiento de todo lo anterior, es decir, de las variables, de los datos y las operaciones, de manera que el usuario solo pueda manejar el tipo de dato a través de las operaciones definidas. Es decir, su comportamiento lo haga a través de las operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que el tipo de dato abstracto generalmente encapsula toda su implementación y bueno, la ves. Entonces, bueno, puedes, por ejemplo, decir, toma, sumale 1. Imagínense que ustedes agarran una fecha y pueden acceder a un atributo de la fecha y que la fecha está descompuesta. Vamos a imaginar un tipo de dato, una estructura en el que tenemos una variable que se llama día, otra que se llama mes, otra que se llama año, otra que se llama hora, otra minuto y otra segundo. El tipo de dato abstracto te lo encapsula y te oculta esa información. Y vos le podés preguntar, che, decime qué día sos. Y él te va a decir, soy tal día. Esas son las operaciones.
¿Y por qué no te deja vos acceder y modificar, por ejemplo, el día a mano? Es decir, por ejemplo, no sé, fecha de cumpleaños, punto, día, más 3. ¿Por qué no te deja? Está encapsulado. ¿Por qué? ¿Por qué lo encapsula? Por una cuestión de simplicidad, que sea más simple para vos. Protección de datos. Según la especificación de la persona que armó. ¿Pero para qué? Y lo mismo, porque cuando prendés el auto no tenés que estar moviendo el motor a mano. Para que no metas mano. Para que no metas mano, para tener el control de que vos no hagas nada raro. Imagínate que vos estás en el día 31, le sumás 3 y te fuiste. ¿Sí? Entonces él te provee un conjunto de operaciones para que vos puedas interactuar con el dato. Yo me encargo, por eso sumás 3, él sabe cómo hacer para sumarle 3 y sumarle también 1 al año. Y si el año se dio vuelta, era el 12, ¿qué va a ser? 13, no, él se encarga. Es decir, al 31 de diciembre le sumamos 3, él sabe que se tiene que ir a enero del siguiente año. Lo maneja él. Si ya la persona o el programador o quien sea que hace ese tipo de datos, hace ese conjunto de operaciones para tener el control. ¿Se entiende? En una estructura de datos no pasa eso. Porque la estructura es estática. Vos podés acceder, por ejemplo, en C a los miembros de la estructura y los podés modificar. Si es un entero, no te va a limitar. Y no le puedas poner más allá del 31. Vos le ponés. Después te hace un error por otro lado. ¿Sí? O quizás tendrás una función a la cual le pasarás por parámetro de esa estructura, como un puntero, y esa función se encargará de hacer el laburo que hace el tipo de dato. Y es generalmente lo que se hace. ¿O no? Sí. ¿Sí? ¿Quién programa acá? Hace 15 años. ¿Cómo se hace? ¿En qué programas? ¿En qué lenguaje? Java, PHP, algo C, COBOL. ¿Cómo harías? En C, por ejemplo, tienes una estructura que representa la fecha y yo quiero tener el control que un usuario no me la modifique y me ponga un número más allá. Vas a terminar generando una función que se encargue de ese laburo. Entonces le vas a pasar la función, el puntero de la fecha, de esa estructura, y le vas a decir, bueno, ¿cuántos días le sumo? Tanto, como parámetro. Y la función se va a encargar de decir, bueno, si el día es mayor a 31, sí, entonces tengo que sumar, dar vuelta el mes. ¿Sí? Y si el mes va más allá del 12, tendrá que sumar el año, etc. ¿Se entiende? Bueno, en una estructura no existe, eso no se puede hacer. Por más, imagínense que hasta yo alguna vez yo decía, bueno, pero en realidad, por ejemplo, si uno mira un objeto podríamos hacer una analogía con una estructura y el conjunto de funciones, ¿sí? El conjunto de funciones los pongo como apuntadores, que en C me lo permite hacer apuntadores de funciones. El tema es que cuando yo me tengo que modificar yo mismo, es decir, la estructura tiene día, mes, tanto, y después tiene como apuntadores las funciones. Entonces yo llamo a la función de la estructura, pero la función tiene que hacer referencia hacia los miembros de ella. ¿Cmo hace para acceder? A no ser de que se le pases a la función, llames la función y le pases como parámetro el puntero de esa función, cosa re loca. Sí. No sé si me está entendiendo, pero no importa. Sí, entendí. Sería una chanchada, digamos. ¿Sí? Realmente creo que lo que se hace es te pide un puntero función y te pide que declares una función según ciertos parámetros, pues vos la declarás con esos parámetros y te dice, como declaraste esto bajo este parámetro, funciona este tipo de... Claro, pero el tema es que tú tienes una función que está dentro de una estructura que recibe como parámetro la estructura. No, por ejemplo, en Java no es cuando definir la variable de un objeto, la pones como olvidadas y después le haces toda la parte de clases y setas y la llamás a través de eso. Sí, bueno, pero en C es otra cosa, en C no existe. Por eso no entiendo lo que planteaba. O sea, si vos tenés la función, No, yo digo, ¿cómo hacer un objeto de C? Eso lo decías. yo cuando aprendí programación orientada a objetos, o cuando aprendés otro paradigma de programación, uno intenta siempre la cabeza, es un tema de la cabeza, e intenta hacer alguna analogía. Decir, bueno, ok, pero un objeto más o menos es una estructura de C, digamos. Por la definición del objeto, olvídate de las funciones, fíjate con los atributos. Son variables, son variables, ¿o no? Y los atributos son struct, por así decirlo.
Exactamente. Y Podemos, los métodos serían la funciones. persona la puedes llegar a delinear, a modelar en una estructura de C. Sí. Con las operaciones, y lo podés llegar a hacer, y sí lo puedes hacer. Es una librería. Podés tener. ¿Hacer funciones? Podés tener una función, ¿sí? Y podés tener un apuntador a esa función, ¿sí? Y podés generar una variable dentro de la estructura y apuntarla a esa función. Eso se puede hacer. Pero una librería es más fácil. Porque vos con la librería delimitás que vos le decís, usa esta librería pero no la puedes tocar a la librería. No, está bien, pero yo quería meter, meterlo todo en el una cosa rara, un Claro. objeto que parezca dentro de una estructura. Claro, ¿Me entendés? Entonces vos pensás que la función tiene que modificarse. No, ahí se librería va. A eso me refería. O sea, no lo hagan en casa. Por ejemplo, a mí me gustó usar los ejemplos mandando datos. Por ejemplo, el tipo abstracto de datos podría ser persona Sí. y tipo de datos podría ser edad. Bueno, algo más simple, altura. También puede ser un tipo de dato abstracto. De vuelta, el tema de que sea abstracto o no es con respecto a lo concreto, digamos. Como decís, si vos me hablas de no sé, la altura de alguien, ¿es abstracto o no? Ya me cosa abstracto, es alguien. O sea, depende de cómo es definido por el usuario, por el programador. Va de vuelta, imagínate una mesa, vos querés definir un tipo de datos que es una mesa. ¿Sí? Que tiene una tabla, la cantidad de patas, etc. ¿Sí? Pero es una mesa. Pero cuando la instanciás, cuando ya deja de ser abstracto, ya es concreto. ¿Sí? Vos cuando pensás, por ejemplo, en un árbol, ¿vos pensás en un árbol específico? Claro, ahora entiendo. O sea, tipo abstracto de datos sería decir una mesa. Y tipo de datos sería decir esta mesa que tiene datos más concretos. No, pasa que el tema que vos te apareció en el slide No está mal definido. dice tipo de datos y no le puso abstracto. Por eso vos te estás haciendo el lío con esto. Él te puso acá tipo de datos y no te puso tipo de dato abstracto. ¿Y es abstracto eso? Y sí, es abstracto. Hace 3 años está así. Y sí, bueno, no importa. No importa, es que ustedes entiendan el concepto, más allá. Vamos a encontrar un montón de cosas que por ahí no nos gusta como está definida. Por eso me gusta darle una vuelta de rosca entre todos, ¿sí? Y que estemos de acuerdo con el concepto. ¿Sí? Van a haber un montón de cosas, no solamente de las mías, peor todavía seguramente. Pero bueno, entre todos nos vamos a ir ahogando y que salga más o menos algo lindo. Con respecto al encapsulamiento, ¿qué les pareció? ¿Se entiende? Es una especie de ocultar la implementación de cómo funciona por adentro. ¿Sí? ¿Cómo funciona por adentro el tipo de dato abstracto? Es decir, a mí me importa en realidad cómo hace el tema de las sumas y le agrega 3. Y a mí me importa que me dé la fecha correcta. Yo le sumo 3 días, me tiene que dar la fecha correcta. Según el nivel de abstracción que tenés, tiene que haber acorde. Según el nivel de abstracción, por supuesto. Según el nivel de abstracción, el conjunto de operaciones, Claro. etc. ¿Sí? No sé, por ejemplo, cuando hablamos según el nivel de abstracción, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, yo quiero modelar una persona. ¿Y qué quieres modelar? Y no sé, yo quiero modelar, por ejemplo, no sé, si tiene pelo largo, si tiene barba, si se pinta las uñas, ciertas cosas. Ahora, si vos te querés, ese es mi nivel de abstracción. Ciertas cosas, para un problema determinado. Es lo que te decía. Ahora, si vos querés bajar más, ¿sí? Meterte, no sé, en la salud, no sé, qué problemas tiene, es otro nivel más abstracto. O sea, tu tipo de datos va a tener más cosas, más información y más operaciones, ¿sí? Para manejar, para hacer uso de esa información, ¿se entiende? Eso es lo que Horacio dice con el tema del nivel de abstracción. O sea, definimos hasta un punto. Ahora, si nos querés, no sé, definimos un auto, y el auto que tiene 4 ruedas, por ejemplo, tiene 4 puertas, y tiene un capot y no sé, está en un color. Está bien, también me dice que el motor que tiene, bueno, tiene un motor de 4 cilindros, ok. Bien, quiero ir más para mí, ok. No sé, si tiene cargador, no, tiene inyección, es inyección electrónica, ¿qué más tiene? Tiene ABS, ¿se entiende? Como que cada vez uno va bajando más en el nivel de abstracción. Lo mismo pasa en ese caso del auto, sino también con las operaciones. Con todo. Porque ahí puedo limpiar los parabrisas, puedo manejar, o puedo cambiar el aceite, o puedo. Exacto. ¿Sí? El tema de la aceleración, pues bueno, ok, este auto acelera de tanto a tanto. Ok, después tenés la operación que acelera, que hace eso. ¿Qué es lo que hace? Modifica la velocidad del auto.
¿sí? Porque si no yo tengo el parámetro de la acelera tal, yo te, como que te venden el auto, no te dicen el acelerador. ¿Sí? Te venden el auto y además te dan el acelerador, porque si no no puedes andar. ¿Se entiende? Bien. Ahí puso abstracto. Muy bien. Ventajas de su uso. Bien, existe una independencia entre el tipo de dato y la tecnología usada en el programa que lo utilizas. ¿Sí? Independencia, cuando dice independencia entre el tipo de dato y la tecnología, ¿qué tecnología? El lenguaje de programación. ¿Sí? Es independiente, el tipo de dato es el tipo de dato, es abstracto, no importa qué lenguaje, no importa nada. Es como cuando hablamos de algoritmos. Cuando uno habla de algoritmos, ¿habla de lenguaje de programación? No. ¿Por qué? ¿Qué es más importante, el algoritmo o el lenguaje? ¿Por qué? Que implementase el lenguaje que quieras después. Y porque ese es que tiene la posta, digamos. Esa es la solución del problema. Lo otro es la traducción, eso es lo de menos. ¿Sí? Pero lo importante es pensar el algoritmo, que sea eficiente, ¿sí? Que sea eficaz, ¿sí? Que nos devuelva lo que queremos en el tiempo esperado, etc. Que consuma la menor cantidad de recursos. Lo otro es como cuando ustedes diseñan un sistema. Lo importante, la parte gorda es el diseño, la planificación, el diseño, todas esas cosas. Cuando tenés todo listo, ya está, tenés que escribirlo. Escribirlo así, ya está, no importa, eso es lo más fácil. ¿Se entiende? Entonces, cuando dice que existe una independencia entre el tipo de datos y la tecnología usada en el programa, que lo utiliza es eso, más o menos. ¿Cuál es el tipo de datos? Y otro es la tecnología que usamos para implementarlo, para usarlo, etc. Por ejemplo, el lenguaje de programación. ¿Sí? Mucho más hincapié en el estudio de los datos que definen el objeto del problema que en el código, bueno, lo que hicimos recién. Eso es lo que dijimos recién, ¿sí? Es como decir, ¿qué es más importante? ¿El diseño del algoritmo o escribirlo en el lenguaje de programación? No. Es más importante el diseño del tipo de dato, el diseño de la estructura, porque eso es lo que nos va a facilitar a nosotros manipular los datos. Eso es lo que dice más o menos acá. Y dice que esta independencia apoya el criterio de reusabilidad, se puede expresar en términos formales y no formales, más entendibles para no especialistas. Expresarlo en un término formal, ¿qué sería? En un lenguaje formal, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, esto no... Nada. Está mal escrito. ¿A dónde? Es. Deberían son. Ah, ok. Bueno, acá hay más o menos un diagramita de clasificación. Que es básicamente todo lo mismo, ¿no? Si agarramos desde abajo hacia arriba, lo más abajo, digamos, los tipos de datos más básicos son los tipos de datos primitivos que ya vienen con el lenguaje. Por ejemplo, un int, un long, un double, un boolean, ¿sí? Un char, para todos aquellos que usan C. Esos son tipos de datos primitivos. Entonces, lo de la otra diapositiva era tipo, el que decía tipo de datos, ¿era tipo de dato primitivo o abstracto? Porque acá suena más como que era primitivo. El de la otra diapositiva, La definición de igualmente el tipo de dato primitivo es abstracto también. ¿Por qué no? Que en realidad son todos abstractos. ¿Por qué no? No. Me parece que por ahí te hizo el lío con el tema de la abstracción. Va más allá de la informática. O sea, Es un tema de concepto de abstracción. algo abstracto sería una fecha puntual, ponele. Pero, 7 de diciembre no es un tipo de dato.
Tipo de datos algo sea puntual fecha. sería algo concreto, digamos. Claro, por eso digo. ¿Sí? Una fecha en Me sí. parece que es un problema con el tema de la abstracción. Yo no le doy tanta bolilla, dejarlo pasar, ¿entendés? Porque vos podés tener ese lío ese tipo de dato o tipo de dato abstracto. Es un tipo de dato. Un tipo de dato primitivo también es un tipo de dato abstracto, ¿por qué no? Un tipo de dato es un tipo de dato abstracto. Como Es un estás tipo de dato haciendo, ya abstracto. en sí, Tal de cual, ese está tipo de datos definiendo ya está un diciendo que es conjunto de abstracto. valores, ¿sí? Y un conjunto de operaciones. ¿Por qué no puede ser un tipo de dato primitivo? Por ejemplo, no sé, un entero, un int. ¿Por qué no puede ser? Estamos hablando del int en sí. Es que el int en sí no veo una manera de que sea concreto. Estamos hablando de un int. Claro, ¿y en qué momento un int sería concreto? ¿No? Cuando me decís que ¿cuándo sería concreto? El 2. El 2. El 2 es un int, pero van a decir que Es un tipo de el int dato es un primitivo 2. instanciado ya, eso es concreto. Claro, pero Cuando uno habla de algo de abstracto, habla de conjunto de números que pueden entrar dentro de ese tipo de datos. Por ejemplo, obviamente no es infinito en el caso de una computadora, pero no sé, en una computadora de 32 bits podés representar en un int, ¿sí? 4.000 millones y algo, ¿sí? Tanto positivo como negativo. No, creo que no. 2.000 millones positivo y 2.000 millones negativo, más o menos por ahí. ¿Sí? Está hablando de eso, o sea, este tipo de dato abstracto. ¿Cuál es el dominio de valor que puede tener? Y puede tener un conjunto de rango entre esto y esto. ¿Y qué se puede hacer? Se puede hacer suma, restar, etc. Para mí el lío que te estás haciendo con el tema de la palabra abstracción es abstracción, pero no solamente en esto, en abstracción en la vida. Un concepto abstracto es un concepto abstracto, más allá de ese tipo de datos. Volviendo, el tipo de datos primitivos tiene operaciones. Sí. Un entero es un tipo de dato primitivo, en cualquier lenguaje. Sí, tiene operación ¿Sí? suma, resta, multiplicación. Tiene operaciones, ¿sí? ¿Y tiene valores? Sí. Tiene valores, claro que sí. ¿Sí? Una estructura de datos. ¿Sí? Por ahí decía que estaba compuesta por tipos de datos primitivos, que nosotros medio que dijimos, bueno, no sé, no podría haber otra cosa creada por el usuario. Pero bueno, vamos a seguir con esa línea. Puede tener, está compuesta por tipos de datos primitivos, ¿sí? ¿Y qué más? También lo decía ahí, lo estamos viendo de abajo hacia arriba esto. ¿Sí? O sea, por ahora venimos bien. Hacer la estructura de datos, tipos de primitivos y relaciones estructurales. ¿Sí? Y con la estructura de datos, ¿qué hacemos? Vamos a un tipo de dato abstracto simple. Dice, con estructuras de datos, por ejemplo, una persona. ¿Sí? Una persona que tiene una fecha de nacimiento. ¿Sí? Y además, con esa fecha tenemos operaciones que podemos hacer en otro nivel de abstracción, por ejemplo. Y después tienen los compuestos, que son tipos de datos que tienen tipos de datos. ¿Sí? No es algo simple, sino que puedes tener una especie de anidación. Por ejemplo, persona podría al siguiente nivel ser empleado. Es un tipo de dato que se llama datos de persona. Y se trata de eso. Y No así. se trata mucho más de... Se trata de eso. ¿Se entiende? Que tienes relaciones de uso. ¿Sí? La persona que labura en un departamento X se relaciona con otras personas. Y estos, a medida que lo vas agrupando, se terminan transformando en tipos de datos complejos. Que también van a tener sus operaciones a otro nivel. ¿Sí? Es como la diferencia entre int e integer. ¿Cómo? Es como la diferencia entre int e integer. Inter. Int, el tipo de dato int, Sí. e Integer. Exacto. Ok. Es lo mismo, pero Es sale lo mismo. No, no es lo mismo. Es lo mismo. En Java, perdón, en Java. Venga, ya me entendieron. Bueno, es importante remarcar en que, en realidad, lo que él está diciendo, para que no conoce Java, es que int, ¿sí? En Java existe un tipo de dato primitivo llamado int, ¿sí? Se escribe int, que representa un conjunto de valores, desde 2 a la menos, desde menos 2 a la 31 hasta 2 a la 31, algo así. O 2 a la menos 2 a la 31 menos 1, algo así es, y 2 a la 31. ¿Sí? Ese es el rango de valor que puede tener un int en Java. Porque lo definen de 32 bits y es signado, tiene signo.
Por eso el tema del menos y el más. Y después existe el integer, ¿sí? En Java, pero el integer, el int no es un objeto, es un tipo de dato primitivo, y el integer sí es un tipo de dato, es un objeto. ¿Se entiende? Entonces, lo que hicieron ellos es metieron dentro de un objeto, hicieron un tipo de datos abstracto, integer, con un conjunto de operaciones. Que las podés sumar, las podés restar. Antes no podías hacer, por ejemplo, uno más un objeto que era integer, ¿no? No se podía antes, ahora con Java sí se puede. Porque por debajo hicieron una magia ellos, que hacen una especie de overload del operador suma, que puede recibir un int y puede recibir un integer, un objeto. Entonces ahí te hace Casqui y toda la pelota que hace Java y te lo suma. Pero una cosa es el objeto, es el tipo de dato abstracto del objeto, que hay una estructura interna, y otra es el int. El int es un tipo de dato primitivo. Yo creo que la palabra primitivo, por ahí me equivoco, pero viene más por el lado de que lo tómenlo con pinzas, es lo que yo creo, ¿sí? Yo creo que es más tipo de dato primitivo porque es lo que es primitivo con respecto al procesador, lo que él entiende. Él puede agarrar un primitivo y hacer la cuenta. Con un objeto el procesador no entiende nada de eso, ¿sí? Si ustedes agarran el código en C, que haga una suma, y cuando lo compilan le ponen GCC-S y lo pasa por el detienen el proceso de compilación en la etapa en realidad, por ejemplo, no sé en Windows, pero en Linux, cuando ustedes compilan con GCC, que es el código C, lo que hace es pasa por ciertas etapas, y una de esas etapas, antes de transformarlo en código binario, es transformar todo el código en assembler. Ustedes pueden detenerlo ahí. Ustedes pueden poner GCC-S, el nombre del archivo, y lo detienen en la etapa en que se transformó todo assembler. En esa etapa pueden eliminar el código. Generalmente el int no le cuesta nada.